Hola, esto es Programación para Todos y hoy te hablaré de herencia en Python. Muy bien, comencemos por definir qué es la herencia. Bueno, como tal es otra relación entre clases. Ya vimos una relación de composición entre clases y bueno, la herencia es otro tipo de relación. Y en esta relación lo que sucede es que vamos a tener dos o más clases, pero bueno, vamos identificando una clase como la clase padre o clase base, y esa clase va a compartir, a heredar sus atributos y comportamientos con otras clases. De forma tal que, bueno, esas nuevas clases que hagamos o esas otras clases que heredan van a tener, además de su información propia, la información de la clase padre o clase base. ¿Ok? Entonces, bueno, en esencia, esa es la idea. Y la herencia como tal es un mecanismo que nos ayuda mucho al momento de ampliar programas. De hecho, pues nos evita reescribir código. Es una manera que tenemos para no reescribir tanto código, porque, bueno, esas características, esos comportamientos que ya vienen heredados, yo no necesito reescribirlos. En un momento vamos a pasar a un ejemplo para, bueno, que quede más claro esto. Y además sirve para modelar de mejor manera la realidad. La intención dentro de la programación orientada a objetos es tratar de modelar de cierta forma la realidad, ¿no? Y bueno, ese mecanismo de herencia nos va a ayudar a modelar de forma más precisa esa realidad. ¿Ok? Entonces tiene esos dos beneficios y como tal es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Ya habíamos mencionado antes que existe programación basada en objetos, programación orientada a objetos, y la diferencia es la existencia o no de este mecanismo de herencia. ¿Ok? Bueno, eso a grandes rasgos como teoría de, bueno, programación orientada a objetos. En Python, ¿cómo se da esa herencia o cómo podemos tener ese mecanismo de herencia? Bueno, para escribirlo vamos a utilizar el patrón que tenemos acá. Si te fijas es, bueno, la palabra class y después está el identificador o el nombre de nuestra clase base. Perdón, de la clase que queremos desarrollar. Y entre paréntesis vamos a tener ahora sí la clase base. Esto, bueno, a diferencia de lo que habíamos hecho antes, si recuerdas, simplemente escribíamos la palabra class y el identificador que queríamos, seguido de dos puntos. Y ya a partir de ahí todas las instrucciones. Bueno, ahora vamos a tener class, el identificador, la clase que yo quiero definir, y entre paréntesis, la clase de la cual quiero heredar. O bueno, las clases de las cuales quisiera heredar. Se puede hacer herencia múltiple, aunque no es muy común, pero es posible. Entonces, bueno, cambia un poco nada más la forma de escribirlo. Cuando veas que hay, bueno, unos paréntesis al lado del nombre de una clase, bueno, así te enterarás que es una clase derivada. Es la manera en que Python lo indica. ¿Ok? Y ya después de eso, bueno, el conjunto de instrucciones normales como ya las hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, para que quede esto un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, bueno, pasemos a nuestro editor. Ya tengo aquí el pequeño ejercicio, el pequeño ejemplo descrito. Vamos a hacer un script en Python que cree e imprima la información de un objeto de tipo persona y de otro de tipo deportista. ¿Ok? Y nos dice que esa clase deportista heredará de la clase persona, es decir, que los deportistas van a ser un tipo especial de persona. ¿Ok? Eso es lo que nos permite hacer la herencia, definir clases más específicas. A partir de una clase base, yo puedo hacer otra que es más específica o un caso particular para esa clase. En nuestro ejemplo, un deportista es un tipo especial de persona. No todas las personas
son deportistas, al menos no de manera profesional. Entonces, bueno, por eso hacemos la distinción. ¿Y por qué se presenta la herencia? Bueno, porque un deportista tiene también las características de una persona. Entonces, bueno, de ahí vamos a estar heredando, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo nada más el esqueleto para nuestro script. Y aprovechando que ya habíamos hecho antes un ejemplo de una clase persona, bueno, puedes regresar al video del tema si es que pues aún no lo recuerdas o si te lo saltaste por alguna razón. Pero bueno, acá tenemos ya el modelo de esa persona, ¿no? Un modelo sencillo en el cual teníamos como atributos nada más el nombre y la edad. Y los comportamientos eran, bueno, pues hablar, un mensaje, puede ser un mensaje de nuestra persona y comer algún alimento. ¿Okay? Y bueno, acá tengo pues ya la definición de la clase, lo que te mencionaba, simplemente la palabra class, el identificador y ya los dos puntos y el conjunto de instrucciones. Tenemos el constructor, los atributos que son el nombre y la edad, con sus métodos de interfaz, los comportamientos y el método string. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a crear esa otra clase deportista que va a heredar de esta clase persona. Y la voy a hacer también en un módulo aparte, por lo tanto necesito crear un nuevo archivo. Entonces, control N y ahora control S. Y ahí en la carpeta donde tengo la clase persona, ahí mismo voy a crear a nuestro deportista.py. Ok. Entonces, bueno, ahí estamos. Y bueno, hacemos nuestra pequeña documentación. Modelo sencillo de un deportista. Uno o una deportista, ¿no? Y esto hereda de la clase persona. Como atributos, vamos a hacer que quede sencillo. Vamos a poner nada más un deporte. Esto, bueno, que va a representar pues el deporte que practica la persona, ¿no? O bueno, el deportista, pero creo que ya suena un poco redundante, ¿no? Deporte que practica el deportista, entonces bueno, que practica la persona. Y comportamientos, voy a poner nada más, no sé, entrenar para su deporte, ¿no? Tal vez tiene alguna competencia. Entrena ese deporte asignado. Nada más, una pequeña documentación. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer la implementación? Para poder hacer nuestro deportista y decir que hereda de la persona, entonces necesito incluir el módulo de la persona. Entonces, bueno, puedo hacer un import persona o from persona import persona, ¿no? Cualquiera de las dos sería equivalente en este caso porque en ese otro módulo solamente hay una clase. Y ahora sí, vamos a seguir nuestro patrón que revisamos anteriormente. ¿Cómo sería? Bueno, la palabra class, el identificador para la clase que vamos a desarrollar, en este caso deportista, y entre paréntesis la clase base o la clase de la cual vamos a tomar esa información. En este caso, persona. Y ya después, dos puntos y podemos hacer el desarrollo pues normalmente, ¿no? Como ya lo hemos hecho para otras clases. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Def init, primero nuestro constructor. Y si recuerdas, la persona como tal, deja regreso un poco, recibía un nombre y una edad. Entonces, bueno, vamos a hacer que nuestro deportista también reciba un nombre y una edad. La edad que quede como no. Y además, el deporte que practica nuestra persona. Por omisión quedará como comillas vacías. Bien, ahora, nuestro primer bloque en el cual vamos a ahorrar algo de código. Lo que
tendríamos que hacer, o lo que normalmente haríamos, es generar los atributos y los métodos de interfaz. Ese property, def, el nombre de la propiedad, y bueno, el getter, después el nombre de la propiedad, punto setter, y el método de interfaz para asignarle valor y tal, ¿no? Bueno, podemos ahorrarnos todo eso, toda esa parte de código, porque al final de cuentas ya está definida, ya sabemos que, bueno, pues una persona tiene esos atributos y además están, pues, sus métodos de interfaz. Entonces, bueno, pues ya, eso ya está dado, no hay necesidad de escribirlo. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo tomamos de acá. Ya estoy definiendo una persona un deportista que es un tipo particular de persona. Ya tengo toda esa información. Por lo tanto, bueno, no la voy a escribir. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es tratar de asignarle el valor a los atributos particulares de la persona. Es decir, a ese nombre y a esa edad le voy a intentar dar valor inicial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en Python, para acceder a la información de la clase base o de la clase padre, podemos utilizar un método llamado super. ¿Ok? Así literalmente, super. Y bueno, entre paréntesis, eso lo que va a hacer es permitirnos acceder a la información de esa clase base. Bueno, ahora aquí en este constructor lo que vamos a hacer es utilizar el constructor de la otra clase, de la clase persona en este caso. Entonces, super, init, y le voy a mandar el nombre y la edad. Es decir, bueno, asignar esos atributos a el nombre y la edad. Los que recibió este deportista, asígnaselos a pues, esa parte de persona que tiene nuestro deportista. Y ya después simplemente pongo los atributos particulares a esta clase que estoy definiendo. Entonces, aquí es deporte, que sería self.deporte, igual a el deporte que estamos recibiendo como argumento, igual a deporte. Y listo. Ya a partir de ahí, ya nuestro deportista tendrá toda la información en sus atributos correspondientes. Ahora vamos a hacer los métodos de interfaz particulares para el deportista, es decir, nada más para este atributo deporte. Entonces, bueno, ¿cómo sería? Vamos a agregar una propiedad, por lo tanto, property, y definimos ese deporte, ¿no? Simplemente self, y aquí vamos a regresar self.deporte, es decir, nuestro método getter, ¿no? El que nos va a permitir acceder a ese atributo deporte. Después deporte.setter, aquí definimos otra vez deporte, self y valor, y vamos a asignar a ese deporte lo que hemos recibido como valor. Y acá, disgrafia, ahí está deporte. Y ahora el método de interfaz para poder borrar este atributo. Entonces, deporte.deleter, deporte self. Y acá hacemos del self.deporte, ¿no? Ahí está. El método de interfaz. Perdón, los métodos de interfaz para nuestro único atributo particular de los deportistas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Como comportamiento, y vamos a tener un entrenar. Entonces, bueno, vamos a agregarle esa posibilidad a nuestro deportista. Def entrenar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente un print. Print con formato y primero self.nombre. Está entrenando. Self.deporte. Como sea que se llame nuestro deportista, está entrenando la disciplina con la cual nosotros creamos ese objeto.
¿qué seguiría? Hay que definir esa función, no es método, esa función string para poder imprimir la información de nuestro objeto. Entonces, si recuerdas, era def, str, ¿no? Y simplemente self. Bueno, acá, ¿qué vamos a regresar? Vamos a hacerlo como una impresión con formato. Y primero quiero que se imprima la información de la persona. Deportista es en esencia una persona con ciertas características agregadas. Entonces yo quiero que se imprima esa información, ese nombre y esa edad. ¿Ok? Pero bueno, nuevamente, una de las ventajas que nos ofrece la herencia es ahorrarnos la reescritura de código. A final de cuentas, en la clase persona, a la cual pues me estoy moviendo acá, ahí ya definimos un método string que ya por sí solo imprime la información de una persona. Y además, bueno, está el hablar y el comer que habíamos puesto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente reutilizar ese código. Nuestro deportista, al ser una persona, ya tiene todas esas características y comportamientos agregados. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Nuevamente, nuestro método super para acceder a la clase padre, punto, guión bajo, y ahora quiero utilizar el método str. ¿Okay? Entonces, con eso, imprimo la información como persona o la información de esa parte persona de mi deportista, y ahora simplemente voy a agregar el deporte. Deporte será self.deporte. Okay. Y así ya no tuvimos que reescribir toda esa otra parte. Que bueno, en nuestro ejemplo es realmente corto, pero imagina que fuera una clase más extensa, ¿no? Con más información. Entonces, bueno, ya empezamos a ahorrar algo de código, ¿no? Y bueno, con esto queda definido nuestro deportista. Ahora vamos a regresar a la parte principal, a esa función principal, para poder crear los objetos. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ahora esta clase? Bueno, pues es sencillo. Ya me regresé a el principal de hoy, SPOO-6. Y ahora voy a importar nuestros módulos. Entonces voy a hacer un import de persona. Voy a hacer un import de deportista. Y vamos a crear objetos. Entonces, para nuestra persona 1 es igual a una persona, no sé, Héctor Tuga, de edad, no sé, 44, y nada más, es una persona, solamente tiene nombre y edad. Y ahora vamos a crear un deportista. Y lo mismo, puedo enviar la información. Acá vamos a poner, no sé, a Pepe Nava. Tiene 33 y es, no sé, tal vez deporte, natación. Ok, ahora vamos a imprimir la información de ambos objetos. Entonces vamos a imprimir datos de la persona. De hecho, lo voy a hacer con la anotación de 3 comillas para poder un salto de línea. Aquí vamos a imprimir simplemente per-1. Pongo un separador ahí de campo, no sé, un guión medio por 30. Y ahora los datos del deportista, ¿no? Entonces print datos del deportista.
voy a imprimir nuestra variable deportista. Ok, bueno, vamos haciendo la prueba para ver qué resulta. Ok, no módulo persona en PPO-6. Ok, entonces voy a hacer from persona import persona y from deportista import deportista. Y el error entonces se va a replicar también acá. From persona import persona. Ok. Ahí está la clase persona. Y nuestro archivo principal. Bueno. Error corregido. Esperemos que ahora sí funcione. Y ahí está, ¿no? Datos de la persona. Imprime nombre. Héctor Tuga. Edad 44. Datos del deportista. Imprime nombre. Eso yo ya no lo escribí. Simplemente lo utilizamos como parte de ese súper. Entonces, mismo formato, nombre, Pepe Nava, edad 33 y el deporte, natación. ¿Ok? Y ahora podemos poner a nuestro deportista punto entrenar. Si lo ponemos a entrenar, Pepe Nava está entrenando natación. ¿Ok? El mensaje que pusimos. Y más aún, las personas podían hablar y podían comer en nuestro modelo que habíamos hecho. Entonces, deportista punto hablar, ya por ser un tipo de persona sabe cómo hablar. Entonces, listo para ganar una medalla. Y ahora, pues nuestro deportista, Pepe Nava, dice listo para ganar una medalla, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que ya habíamos implementado dentro de la persona, ya ahora es parte de nuestro deportista. ¿Ok? Entonces, bastante sencillo, ¿no? Simplemente creamos nuestra nueva clase indicando entre paréntesis la clase de la cual queremos heredar. Y cuando queremos acceder a información de esa clase padre, de esa clase base, vamos a utilizar el método super. Principalmente, bueno, para comportamientos. Acá, bueno, si te fijas, yo puedo acceder libremente a el nombre sin necesidad de utilizar el super. Entonces, bueno, más que nada cuando necesitemos utilizar algún método, algún comportamiento de esa clase padre, vamos a utilizar nuestro super. ¿Ok? ¿Todo claro hasta ahí? Bien. Bueno, vamos a realizar entonces nuestro primer ejercicio ya de programación orientada a objetos, que bueno, será un ejercicio para herencia. Ahora vamos a crear a una clase estudiante que va a heredar de la clase persona, y ese estudiante, pues además de la información de nombre y edad, tendrá un promedio y un código de estudiante. Entonces, no todas las personas tienen un promedio, no todas las personas tienen un código de estudiante, pero bueno, los estudiantes sí tienen un nombre y sí tienen una edad. Entonces son un tipo particular de persona. Por lo tanto, amerita utilizar herencia. Entonces, bueno, tu ejercicio será crear esa clase estudiante, agregar estos atributos, promedio y código de estudiante, y además el comportamiento estudiar, ¿no? Y ese estudiar va a recibir como valor alguna materia que esté pues cursando o estudiando nuestro objeto de tipo estudiante. ¿Ok? Bueno, estoy seguro que lo puedes lograr. Es un ejercicio pues relativamente sencillo. Puedes utilizar lo que ya vimos y bueno, de seguro obtendrás buenos resultados. Bueno, entonces pues por esta sesión sería todo y pues nada, a continuar.